En 1991, Salma Hayek cometió lo que muchos en México llamaron una traición. Era la reina absoluta de las telenovelas, la mujer que paralizaba al país con Teresa. Lo tenía todo: fama, dinero y seguridad. Pero decidió cambiarlo por la incertidumbre de una ciudad que no le esperaba y un país que por despecho comenzó a verla mal. Yo me fui sin nada y se rieron mucho de mí, Marta, porque la pasé muy mal. Se fue de México siendo una diosa y llegó a Hollywood siendo nadie. La peor tentación, con la oportunidad de regresar. ¿Cómo logras pasar de la cima al suelo para luego construir un imperio que hoy factura millones? No hay que menospreciar las cosas difíciles. Cuando todas las cosas vienen fáciles, te quedas con lo que te viene y te conformas. Hoy en Texto y Labia diseccionamos la resiliencia y la astucia de Salma Hayek, la mujer que nos enseñó que para ganar el mundo, primero debemos estar dispuestos a perderlo todo. Tener la convicción de aventarte y irle haciendo así con honorabilidad, ¿eh? Para entender el insulto que Hollywood le hizo al talento de Salma, hay que mirar hacia atrás. Antes de que Hollywood le pusiera una pistola en la mano, Jorge Fons le puso un alma en el guión. ¿Pero rico qué? ¿Rico? Ay, pues rico, riquísimo, Almita. A tu edad no se puede seguir quintita. En El Callejón de los Milagros, Salma demostró que ya era una actriz de peso. Su personaje, Alma, no era sexy por decoración, era sexy por desesperación, por hambre de salir de la miseria. Este es el punto de inflexión olvidado. Salma llegó a Hollywood con una nominación al Ariel bajo el brazo. Ella ya sabía lo que era el cine de autor. Hollywood fue el que tardó una década en darse cuenta de que detrás de esa belleza había un intérprete capaz de cargar con el peso de la tragedia humana. ¿Cuál sería la forma que tú quieres que nos vean a los mexicanos? Primero me gustaría que nos vieran. En Hollywood, su acento fue su primera barrera. Salma ha confesado que le decían que sonaba a mucama, pero usó la mirada de Robert Rodríguez como un caballo de Troya. Y aquí llegamos al icónico baile con la serpiente en Del crepúsculo al amanecer. Pocos saben que Salma tiene una fobia paralizante a las víboras en la vida real. Dios mío. ¿Qué? Está bien. Está bien. Está bien. Te tenemos. Pero su meta era tan clara, su deseo de no dejar pasar la oportunidad era tan potente que se tragó el miedo y bailó con su peor pesadilla sobre los hombros para lograr sus objetivos. No fue solo un baile sexy, fue un acto de voluntad pura. Aceptó ser el tropo exótico por estrategia, ahorrando cada centavo de esa fama para comprar su propia libertad. Al principio además hice películas que ni me gustaban muchas, ¿no? Que gracias a ese trabajo hoy hago muchas cosas de las que estoy muy contenta. En 2002, Salma parió Frida. Aquí se enfrentó al racismo estructural de Harvey Weinstein, quien intentó sabotear la película porque ella no cedió a sus acosos. Salma ganó. Obtuvo 6 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actriz. Fue la primera mexicana en lograr llegar a esa categoría. Katy Jurado lo había hecho décadas atrás como actriz de reparto. Y con ello, Salma obligó a México a perdonarla y a Hollywood a respetarla. Dejó de ser la latina ardiente para convertirse en la arquitecta de un nuevo iconic legacy. Frida era bajita como yo, quizá 1 centímetro más alta. De todo no pensaría en usted. Qué bueno que usted no fue el director de casting, ¿eh? Pero Salma no se detuvo en la actuación. Entendió que el verdadero poder está en quien cuenta la historia. Produjo Ugly Betty para la TV abierta gringa y más recientemente se convirtió en una pieza clave para plataformas como Netflix con series como Monarca. Aquí, Salma cerró el círculo. Usó su poder en Hollywood para producir historias mexicanas con estándares globales, abordando el clasismo y la corrupción sin caricaturas. Ya no pedía permiso para estar en la pantalla. Ahora ella era quien decidía qué historias latinoamericanas merecían ser vistas por el mundo. Tengo una regla. Yo no me quejo de nada de lo que no haya yo hecho algo por cambiarlo. Hoy, cuando vemos a Isa González en grandes producciones o a Jenna Ortega dominando el streaming, estamos viendo el camino que Salma pavimentó con sangre y rechazo. Su carrera es un espejo social de la superación.
del clasismo que sufrió en México al racismo que venció en Hollywood. We can't walk in with a mariachi. Oh yes, we can, baby. I know how to do this. Salma Hayek hackeó el sistema para que las que venían detrás no tuvieran que pedir perdón por su acento. Pasó de tenerlo todo a no tener nada, para terminar teniéndolo todo y con creces. O sea, ustedes de ideas fijas. Sí, de convicciones. Tengo una buena comunicación conmigo misma. Si uno no tiene algo de qué hablar, mejor es quedarse callada. No me interesa venderme a mí misma. La historia de Salma nos enseña que la ambición no es una traición, sino una herramienta de libertad. Ella se atrevió a ser la villana de su propia historia en México para ser la heroína del cine mundial. Yo me fui diciendo, realmente esto es lo que mi alma realmente sueña. A veces vale más la pena echarse a la lucha con algo que uno realmente quiere que conformarse con algo que en los ojos de los demás puede ser algo muy bueno, pero que no es lo que uno realmente quiere. I love Salma. I could go on about Salma forever. We're so close. She is like my sister and I love her. Si en la trayectoria tienes que hacer algo en donde pierdes quién eres tú, entonces ya no llegaste tú, llega otra. O sea, el decir, me voy a ver si la hago, se necesita un poco de valor. El decir, aquí le estoy pasando mal, y ¿sabes qué? No me regreso. Ahí sí se necesitan pantalones. ¿Y tú, a qué estás dispuesto a renunciar hoy para obtener lo que realmente quieres? Déjamelo saber en los comentarios. No dejes que la labia se pierda. Si te gustó nuestro video ensayo, compártelo. Yo soy Emanuel Moreno y estás viendo Texto y Labia. No me digas que me adoras.